bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este domingo 30 de mayo del año 2021, continuamos exaltando, glorificando, alabando su nombre. Continuamos reconociendo que Jehová Dios es nuestro Dios creador, que envió a su Hijo a morir por nosotros para darnos salvación. Y a su vez envió su santo y poderoso Espíritu Santo para morar en nuestros cuerpos. A todos los que creemos y hemos recibido como nuestro Señor, como nuestro proveedor, sanador, libertador, como nuestro Mesías. Bendigo y saludo a las muchas personas que nos ven a través de las redes sociales y que nos ven en diferentes países, en todo el mundo. Por la bendición de las redes sociales, damos gracias al Señor por tener el privilegio hoy y la vida hoy para predicar de la palabra santa y poderosa de nuestro Dios. Dice la palabra en la carta de Pablo a los romanos, dice una expresión muy conocida, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Conocemos estos versículos que tienen esta revelación, los repetimos, los memorizamos y hasta lo enseñamos. Pero realmente el mundo creyente, y estoy hablando del mundo creyente en general, no solamente de las iglesias cristianas evangélicas, realmente el mundo creyente lo ha entendido y el Señor quiere que hoy tengamos más luz sobre esta expresión y sobre estos versículos que nos dicen a través de la palabra de Dios, mas el justo por la fe vivirá. Leamos Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, dice la palabra del Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio, dice el versículo 17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Según estos versículos que acabamos de leer en el libro de Romanos, en la carta a los romanos, una fe que es poderosa y que tiene un propósito específico, la salvación. Una fe que es poderosa y que su propósito específico e inicial es la salvación. Hay otras bendiciones de creer y confiar en nuestro Dios, pero el propósito de ella es la salvación, la vida eterna. ¿Y para quién? Surgiría una pregunta. La misma Biblia nos da la respuesta. Debemos encontrar la respuesta en la palabra escrita. Dice, para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Eso lo acabamos de leer. Y nuevamente surgiría otra pregunta. Bueno, ¿creer en qué? ¿O en quién? Bueno, estos dos versículos nos ayudan a responder esa pregunta. ¿Creer en qué o en quién? Repitamos nuevamente el capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. ¿De quién? De Dios, para salvación a todo aquel que cree. ¿Que cree en quién? En Dios. Al judío primeramente y también al griego, o de a judíos y gentiles. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y quizás alguien diga, obvia, lógica esa respuesta. Claro, cuando surgiría esa pregunta, ¿creer en qué o en quién? Pues lógico, creer en Dios, tener fe en Dios. Pero hoy el Señor quiere que profundicemos un poquito acerca de esa expresión. Claro, alguien diría, es lógico creer en Dios. Romanos del capítulo 1, versículo 5 dice el apóstol Pablo, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre.
Es claro entonces que esa fe en Dios por la que el justo vive debe ir acompañada de obediencia. Pablo lo dijo y lo repito, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Romanos capítulo 1, versículo 8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es claro que esa fe en Dios debe ser divulgada. No puede ser una fe secreta. Debe ser una fe que tú hables, que tú expreses de esa fe que tienes en tu corazón. Y Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, ya lo hemos leído, es claro que esa fe en Dios no debe avergonzarnos. El apóstol Pablo inicia diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Sacamos tres deducciones de estos versículos que hemos leído. Esa fe que tú y yo decimos tener debe ir acompañada de obediencia. Esa fe que tú y yo decimos que tenemos debe ser una fe no secreta, una fe que divulguemos, una fe que proclamemos en todo lugar y a toda persona. Y es claro que esa fe no debe avergonzarnos en ningún momento, ni en ningún lugar. Esa fe la proclamamos por obediencia en cualquier lugar y cualquier circunstancia. No importa si es buena o no es tan buena esa circunstancia. Y ante cualquier persona, no importa si esa persona es creyente o no es creyente o tenga el cargo que tenga. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es una fe, como dice el apóstol Pablo en Romanos, que no nos da vergüenza vivirla, que no nos da pena vivirla. Y vamos hoy en el transcurso de este mensaje a reflexionar un poquito sobre nuestra fe y a reflexionar un poquito sobre esa expresión que la conocemos todos, más el justo por la fe vivirá. Ahora interesante, dice más el justo, no dice otra palabra, dice más el justo. Bien interesante. Y el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos del 6 al 9, dice lo siguiente. Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos del 6 al 9, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No sabía, no sé si tú tenías idea de eso, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, pendiente de esto, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, los que no somos judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y quiero repetir el versículo 8, dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, justificar por la fe, justificar por la fe, a nosotros, a los que no somos judíos. Y el versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Eso dice Gálatas 3, versículo 11. Nos damos cuenta de la profundidad que tiene esa expresión, mas el justo por la fe vivirá. En el Antiguo Testamento, Dios, a través del profeta Habacuc, que estoy hablando del Antiguo Testamento, en el capítulo 2, versículo 4, dice el profeta Habacuc, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y agrega algo, mas el justo por su fe vivirá. En el antiguo pacto, tremendo, esa condición de justo es la justificación ante los ojos de Dios a través de la fe. ¿Entiendes lo que realmente significa más el justo por la fe vivirá? La palabra justo y la palabra fe van directamente relacionadas y ya hemos visto que la fe es una fe
de obediencia, es una fe que proclamamos, no es una fe secreta, es una fe que no nos avergüenza en ningún momento. Triste sería que rodeado de determinadas personas o en determinadas circunstancias, nuestra fe no se viera por ningún lado, nuestra fe no existiera por ningún lado. El libro de los Hebreos, capítulo 10, versículos 35 al 39. Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39, dice lo siguiente. La palabra del Señor dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Versículo 37 dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Y agrega en el versículo 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros, usted y yo, eso espero, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y repito el versículo 38, mas el justo vivirá por fe, mas el justo vivirá por fe. El libro de Hebreos nos deja claramente plasmado que esa fe es tener verdadera confianza en Dios, que esa fe es tener paciencia en Dios, saber esperar en Dios, que esa fe es obediencia a Dios. Y el versículo 39 nos los confirma, que esa fe es para salvación. Estamos entendiendo usted y yo un poquito más la profundidad de la expresión más el justo. Usted y yo fuimos justificados por el Señor, pero al creer en Él. Mas el justo por la fe vivirá, al creer en Dios, al creer en Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice lo siguiente. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice la palabra del Señor. Hebreos 11, capítulo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, como usted y como yo, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y quiero repetírtelo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Ahora, si creemos en Dios, como hemos leído en la palabra de Él, ¿dudaríamos de lo que Él hizo por nosotros? Si creemos en Dios, la Biblia no te da la más mínima posibilidad de que tu fe esté basado en otro, sino solamente en Dios, en su obra redentora y salvadora. Si creemos en Dios, ¿dudaríamos de lo que Él hizo por nosotros? ¿Viviríamos creyendo en lo que Dios hizo por nosotros? Y te recuerdo que fue lo principal que el Señor hizo por nosotros. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso lo hizo ese Dios que hablaba en el Antiguo Testamento el profeta Habacuc. Eso lo hizo ese Dios. Ese mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Daniel, de Nahum, de Amós, ese mismo Dios de Josué, de José, ese mismo Dios envió a su Hijo a morir por ti y por mí, para darnos la salvación, para justificarnos en la cruz del Calvario. Por eso es que cuando leemos la expresión mas el justo por la fe vivirá, la palabra justo viene
de la justificación de parte de Dios para con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. No podemos desligar una cosa con la otra. Hemos entendido, o espero que haya sido así, que en este sencillo mensaje hayamos entendido un poco más que nuestra fe no debe estar colocada en alguien diferente a Dios, a Jehová Dios, Dios Padre, y su plan de salvación al enviar a su Hijo Jesucristo, nuestro Mesías, quien derramó su sangre por nosotros. Nuestra fe consciente debe estar consciente que el Espíritu de Dios mora en nosotros y que nuestro cuerpo es su templo. Alguien me decía una vez, y lo he predicado en la iglesia Monte Tabor, lo importante es creer, lo importante no es creer. Y yo creo que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis social, de violencia, de anarquía, de vandalismo que estamos viviendo, es importante que tú y yo tengamos nuestra fe realmente cimentada en lo que debemos creer. Corrijo, no en lo que debemos creer, sino en quién debemos creer. La palabra es dura y es clara cuando dice que aún los demonios creen y tiemblan. O sea que tenemos, y el Señor quiere que cada uno de nosotros direccionemos nuestra fe para poder expresar y decir a boca llena esa expresión, mas el justo por la fe vivirá. Pero no podemos desligar esa justicia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No podemos desviar esa fe de nuestro Señor Jesucristo. No podemos desviar esa fe de Dios Padre, creador de los cielos y la tierra. No podemos desviar esa fe de su santo y poderoso Espíritu que mora en nosotros. El punto no es creer, el punto es creer en Dios. Y esa fe debe ir acompañada de obediencia. Realmente estamos obedeciendo para ver que esa fe está en nosotros. Esa fe debe ir acompañada de paciencia. Esa fe debe ir acompañada de confianza. Esa fe debe ir acompañada de de no sentir vergüenza de ella, de poder divulgarla en cualquier momento y lugar. Tú no puedes, ni yo puedo quedarme callado ante ninguna circunstancia, ocultando la fe que hay en mí. Yo no puedo quedarme callado ante cualquier persona o ante ninguna persona, por grande, importante o quien sea. No puedo ocultar mi fe, porque la palabra dice que no debemos avergonzarnos de nuestro evangelio, de nuestra fe, porque es quien nos lleva a la salvación, el creer en nuestro Dios. El punto no es creer, el punto es creer en Dios, creer en su obra redentora y justificadora a través del sacrificio de Cristo, de la muerte y la resurrección de Cristo. El punto es creer en la segunda venida de nuestro Señor. Y yo no sé qué otras señales necesitas que se continúen cumpliendo, porque se van a continuar cumpliendo, para creer también en la segunda venida de nuestro Dios. Evaluemos hoy, mundo creyente, hoy domingo 30 de mayo, nuestra fe. Evaluémosla ante los ojos de Dios en nuestra intimidad. Lo importante no es creer, lo importante es creer en Dios y su obra de redentor a través de nuestro Señor Jesucristo. Mas el justo por la fe vivirá. Y me duele ver personas buenas, personas de buen corazón, buenas ante los ojos de los hombres, personas que no hacen maldades, pero están engañadas. Y la religiosidad los ha llevado a creer en un Dios diferente, en una fe diferente. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Así que yo te pido hoy que evaluemos la fe, realmente en quién estamos creyendo. ¿Entendíamos lo que significa proclamar más el justo como usted y como yo? No por lo que nosotros hagamos,
no por nuestras obras, sino porque Él nos justificó en la cruz del Calvario. Nuestras obras son consecuencia de una fe y de un agradecimiento a Él. Evaluemos nuestra fe en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de pandemia, de crisis social, económica. Evaluemos nuestra fe. ¿Estamos viviendo o no estamos viviendo por fe? Porque el hecho de vivir o no por fe tiene relación con la expresión más el justo. ¿Realmente creemos que Él nos justificó, nos santificó en la cruz del Calvario? ¿Realmente creemos que su sangre derramada nos limpia de todo pecado? Evaluemos hoy nuestra fe, cada uno individual, en su intimidad, y pidámosle a Dios que nos ayude a entender cada día más esa expresión. Mas el justo, por la fe, vivirá. Cerremos nuestros ojos para orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te doy toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación y la alabanza, Señor. Te pido que derrames una bendición especial sobre cada persona que a través de las redes sociales ha contactado este mensaje, que ha multiplicado este mensaje, Señor. Te pido que bendigas la Iglesia Cristiana Monte Tabor y toda iglesia de sana doctrina que hoy proclama el verdadero evangelio y la verdadera fe. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tengas misericordia de nosotros, que tengas misericordia de aquellas personas que aún con buena intención han sido manipuladas para que su fe se desvíe hacia algo o hacia un hombre. Permite en el nombre de Jesucristo que ellas puedan encontrar la luz verdadera que eres tú, Jesús, porque ellos necesitan ser luz en medio de las tinieblas. Y lo único, Señor, y te damos gracias por eso, que nos da esa luz, es tu palabra, y que nos convierte como en un faro iluminando la oscuridad de este mundo, Señor. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas, pero debemos entender, no superficialmente, sino profundizar más en lo que significa esa expresión, más el justo, aquel que fue justificado en la cruz del Calvario, aquel que cree, aquel que mantiene una fe firme, más el justo por la fe vivirá. Es cuestión de vida o de muerte. La fe, esa fe paciente, esa fe que muestra confianza, esa fe que muestra obediencia, esa fe que se proclama, que no se oculta, y esa fe que no nos avergüenza en ningún lugar ni ante ninguna persona. Dios nos continúe bendiciendo, Dios nos guarde y permitamos que Él actúe a través de nosotros para hacer luz en medio de las tinieblas en estos momentos que no son fáciles en el mundo. Dios te guarde. Bendiciones. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.